Muy buenas a todos, mi nombre es Javier Arrieta y junto con mi compañero Sebastián Hoyos les vamos a hablar un poco sobre el artículo que nos tocó, que es polimerización radical controlada de estireno en emulsión mediada por agentes RAF macromolares de triocarbonato a base de polióxido de etileno. Bueno, la introducción empieza diciendo que recientemente se ha dedicado una cantidad considerable de trabajo a la transposición de la polimerización radical controlada vía desactivación reversible de masa y solución a medios de polimerización heterogéneos. Esto puede atribuirse a las características naturales de las técnicas correspondientes, que son principalmente emulsión, bienemulsión y dispersión. Estas ofrecen varias ventajas en términos de proceso, costo e impacto ambiental, ya que tienen una baja viscosidad del medio de reacción y del látex resultante, tienen una alta tasa de polimerización, diseño y operación simplificados de reactores químicos y no tienen ninguna necesidad de usar compuestos orgánicos volátiles. Entre las técnicas disponibles, el RAF, que significa proceso reversible de transferencia de cadena de adición-fragmentación, es el más apropiado, ya que se basa en el uso de compuestos de tiocarboniltio, que son agentes de transferencia de cadenas reversibles muy eficientes que actúan como agentes de control y pueden controlar el diseño, tamaño y forma del polímero. También habla de cómo lograron la estrategia MacroRAF, que se logró con la adición de monómero de alimentación hambrienta cuando se usan agentes MacroRAF de polielectrolitos basados en poliácido acrílico. Luego se informaron de ejemplos exitosos de procesos de emulsión por lotes utilizados de polióxido de etileno. Cabe señalar que en estos casos el MacroRAF lleva un extremo de cadena de triocarbonato. La transposición de esta estrategia a la polimerización en bienemulsión parece particularmente atractiva. Uno de los principales obstáculos para la aceptación industrial de este proceso es la dificultad para ampliar el paso de bienemulsificación. Sin embargo, se está investigando técnicas fácilmente escalables para la escala de fabricación. Además, aparte de un paso de nucleación simplificado. Este proceso es una poderosa herramienta sintética para localizar la polimerización en nanorreactores, que originalmente se forman por las gotitas de monómero. Además, el proceso de bienemulsión brinda el beneficio de la posibilidad de encapsulación de especies hidrofóbicas, tales como partículas inorgánicas o componentes sensibles al agua. Sin embargo, en cuanto a la polimerización en emulsión, los problemas de estabilización y desorción de tensioactivos aún deben abordarse en un proceso de emulsión convencional. El uso de agentes MacroRAF ubicados en la interfaz de gotas de monómero agua como estabilizador y agente de control será la forma de mejorar la versatilidad ya lograda por este proceso y supuestamente ampliar el rango de posibilidades morfológicas de partículas controlando la polimerización dentro de una partícula. Aquí se pueden ver la lista de los materiales utilizados en este proyecto. Síntesis de agentes MacroRAF basados en PEO. PEO, PTTC, se sintetizó haciendo reaccionar PeOH con el correspondiente ácido carboxílico, que contiene tritiocarbonato, como se muestra en el esquema 2. El ácido CTPPA se obtuvo por la reacción de ACPA con disulfuro de bis. En un segundo paso, el propiltritiocarbonato basado en PeO se obtuvo por esterificación del grupo del ácido carboxílico con PeOH. Se añadió un gran exceso de hexano frío para precipitar el polímero. Particionamiento de PeORAF entre agua y estireno. Se hizo una mezcla entre estireno, agua y PeORAF. Se agitó vigorosamente a 75 grados centígrados durante 20 minutos y luego se dejó a la misma temperatura hasta la separación completa de estireno y agua. En el procedimiento de polimerización en
mini emulsión se realizaron por lotes de estireno a 75 grados centígrados en un matraz de fondo redondo con un condensador y una entrada de nitrógeno. El estireno se mezcló primero con hexadecano y AIBN como indicador. Luego la mini emulsión se desoxigenó purgando con nitrógeno durante 30 minutos a temperatura ambiente. La tabla 1 muestra las condiciones experimentales para las diversas polimerizaciones en mini emulsión llevadas a cabo en este estudio. Técnicas de caracterización. El consumo de monómeros fue seguido por un análisis gravimétrico de muestras extraídas del medio de polimerización en diferentes momentos. El tamaño de gotas de monómero o de las partículas se midió por dispersión dinámica de luz y los datos se recogieron utilizando el modo totalmente automático del sistema Z-Sierra, el cual es un sistema de dispersión de luz dinámica con calidad de investigación para la medición de partículas inferiores a una micra, tamaño molecular y peso molecular. El número de gotas o partículas se calcula utilizando el diámetro obtenido, de acuerdo a la ecuación aquí mostrada. El contenido de sólidos de la fase dispersa, que comprende el monómero y el polímero presente por una conversión dada y expresada. La densidad de las partículas teniendo en cuenta la conversión. Resultados y discusión. En el presente estudio se usaron dos agentes macro-RAF basados en PeO, que son PeO PTTC y PeO DTTC, como agentes de control y estabilizador para la polimerización en mini emulsión de estireno en agua. Estos agentes de transferencias de cadena de tritiocarbonatos basados en PeO llevaban un grupo R de reinicio terciario y un grupo tiopropilo PeO PTTC o tiododecilo. En la primera serie de experimentos se evaluó la influencia de la estructura del agente macro-RAF, como se muestra en la figura 1. El uso de PeO-PTTC o PeO-DTTC no tuvo un impacto significativo en la conversión versus, sin embargo, un perfil de tiempo con una polimerización ligeramente más rápida para la polimerización en mini emulsión llevada a cabo en presencia de PeO-PTTC. Los valores experimentales en la figura 1b mostraron una pobre eficacia del indicador que puede estar relacionado con la gran cantidad de AIBN, por lo tanto con una alta pérdida de radicales primarios al acoplar reacciones dentro de las gotitas o partículas. Aún así, la calidad del control mejoró significativamente con el tritiocarbono, PeO-RAF, cuando se utilizó PeO-DB. Esto se ejemplifica mejor observando los cromatogramas correspondientes en la figura C y D de la figura 1, mientras que las cadenas multipopuladas se formaron con PeO-DB. El uso de PeO funcionalizado con tritiocarbonato condujo a distribuciones significativamente más estrechas, siendo los mejores resultados. Figura 2. Polimerización en mini emulsión de estireno a 75 grados centígrados. En la parte A vemos la conversión de monómeros versus el tiempo. En la B, diámetro de partículas versus conversión. En la C, relación del número de partículas a la cantidad de gotas iniciales versus la conversión. En la D, el número promedio de masa molar versus conversión. Y tenemos los cromatogramas versus conversión para el látex 3. Estos resultados están a favor
de una localización de PEO PTTC y PEO DTTC en la interfaz de gotitas de agua monómero o en la gotita de monómero en lugar de una fuerte división del PEO-RAF entre las diferentes fases como se observó anteriormente PEO-DB. Esto corrobora la calidad del control y el PDI observado al usar 3 PEO-RAF. Además, la diferencia observada entre PEO DTTC y PEO PTTC puede ser relacionada para la posible formación de micelas de agua. Figura 3. Influencia de la concentración PEO PTTC, látex 1, látex 4 y látex 5 para la polimerización en mini emulsión mediada por PEO-RAF de estireno a 75 grados centígrados. La figura A muestra la conversión de monómero versus tiempo. La B, diámetro de partícula versus conversión. C, relación del número de partículas a la cantidad de gotas iniciales versus conversión. D, número promedio de masa molar versus conversión. F, cromatogramas versus conversión, látex 5 y 6. Se obtuvieron resultados muy interesantes en términos de control de las masas molares. El sistema no siguió estrictamente las tendencias de una polimerización en mini emulsión. Por lo tanto, en un intento de obtener características coloidales de una polimerización en mini emulsión, mientras se mantiene un buen control sobre las masas molares, se usaron concentraciones iniciales más altas de PEO DTTC o PEO PTTC en la siguiente serie de experimentos. Influencia de la concentración de PEO-RAF. El primer PEO-RAF basado en tritiocarbonato considerado fue PEO-DTTC, que lleva un grupo de triodecilo como grupo 2, usando una concentración inicial doble en condiciones experimentales idénticas, látex 4. Se obtuvieron conversiones ligeramente más altas. La conversión muestra claramente en ambos casos la aparición de nucleación secundaria. Cuanto mayor era la concentración inicial de PO de TTC, más importante era este fenómeno. Bueno, en conclusión podríamos decir que los agentes macro-RAF basados en polióxido de etileno y que llevan extremos de cadena de tritiocarbonato lograron sintetizarlos y se usaron como agentes de control y estabilizador en la polimerización en mini emulsión de estireno, que era básicamente lo que ellos querían. La naturaleza de los extremos de cadena en el polióxido de etileno, funcionalizado con tritiocarbonato, ayudó a localizar las cadenas de polióxido de etileno en la interfaz de gotas de agua monómero. Como resultado, obtuvieron distintas distribuciones de masa molar mucho más estrechas. Se obtuvieron en comparación con la polimerización mediada por un polióxido de etileno funcionalizado con un ditiobenzoato. El aumento de la concentración de PO-DTTC mejoró el control y el látex estable, que estaba compuesto por cadenas de polímero bien definidas. Sin embargo, la propensión de este poliéster a formar micelas en el agua impidió que el sistema obedeciera a un estricto sistema de mini-emulsión a medida que ocurría la nucleación secundaria. Aunque no suprimió, este fenómeno fue atenuado por el uso de PO-PTTC, que proporcionó un mejor látex más estable con una distribución mejorada del tamaño de la partícula, junto con un mejor control sobre las masas molares, indicando que las partículas estaban constituidas por polióxido de etileno bien definido. Estos resultados se atribuyeron a un anclaje más eficiente de PO-PTTC en la interfaz de gota de monómero o partícula agua, que muestra el papel crucial de la estructura del agente macro-RAF en estos sistemas.